y le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Pero mire qué bendición, como acá a Jacobo y Zebedeo y Juan su hermano, ellos dejando al instante, dice la palabra, dejaron al instante la barca y su padre y le siguieron. Fíjese que en este caso la barca representa su empleo, representa sus ingresos, su forma de adquirir sus ingresos. Y dice aquí la palabra que estos dos hombres inmediatamente al instante dejaron su barca y dejaron a su padre y se fueron a seguir al Señor Jesús. ¿Y qué dice más adelante? ¿Cuál es el trabajo que el Señor Jesús estaba haciendo? Estaba liberando a los endemoniados, sanando a los enfermos, sanando sus dolencias. Entonces, nosotros, mire, hay algo muy importante que nosotros tenemos que pensar siempre. No se nos tiene que olvidar que no estamos aprendiendo para saber, estamos aprendiendo para hacer. Porque muchas veces, en la mayoría de los casos, este es el problema, que la iglesia está aprendiendo para saber y no está aprendiendo para hacer. Y el Señor nos manda a ser activos, el Señor nos manda a que pongamos nuestras manos sobre todo esto, sobre el evangelio, sobre el evangelismo, no que solamente lo aprendamos. Por eso es que la palabra dice que seamos hacedores. No solamente escuchemos, sino que seamos hacedores. Entonces, téngalo siempre presente. Está aprendiendo para hacer, no para saber. Porque si se queda con el conocimiento, de nada sirve. Tenemos que ponerlo en práctica. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Restaurando Vidas en Cristo, en su sección Buenos Días con Dios. Muy bendecida de estar nuevamente con ustedes. Podemos abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Mateo. Y quiero pedirle que le dé un like al programa y que lo comparta en su cuenta de Facebook para que otras personas puedan tener la oportunidad de también recibir la palabra y poder ser edificados y salir bendecidos con la palabra del Señor. Este programa es del Señor, le pertenece a Él y es para el pueblo, para que su pueblo sea edificado todas las mañanas y que puedan comenzar su día con bendición. Amén. Entonces vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 8, verso 18. Nos habla de los que querían seguir a Jesús. Fíjese que es una bendición, como todo el tiempo han habido discípulos, han habido hombres que quieren seguir a Jesús y que han dado sus vidas para seguir al Señor Jesús. Y estos son los tiempos en los que tenemos que hacer eso. Ya ve los tiempos en los que estamos, los tiempos finales en los que estamos, como hemos visto el cumplimiento de la palabra y como muchos también se han alejado y se han ido más a la oscuridad y no tienen conocimiento del Señor Jesús. Entonces tenemos que nosotros estar preparados para poder hacer el trabajo de evangelismo y traer a esas almas que andan perdidas. Y por eso es que tenemos que conocer del Señor Jesús, de cómo Él se movió y todo lo que Él hizo en la tierra cuando Él estuvo en el mundo. En el versículo 18 del capítulo 8 de Mateo, dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Fíjese que acá el Señor nos ha dejado un ejemplo tremendo, una enseñanza tremenda de la importancia que es
el evangelio, de predicar el evangelio y de seguirlo a él. Fíjese que le dice a este hombre: deja que los muertos entierren a los muertos. Y este ejemplo nos lo dejó el Señor porque fíjese que Él le dice: deja que vaya y entierre a mi padre. Fíjese que el Señor Jesús no le dio importancia aún sabiendo que era su padre. Y le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos y sígueme. Fíjese que esa es la enseñanza que nosotros tenemos que adquirir cuando leemos la palabra, la importancia que es para Jesucristo el hacer el trabajo, el hacer el evangelismo, el hacer la voluntad de su Padre. Fíjese que él era muy serio con eso y él estaba comprometido a hacer lo que su Padre le había encomendado y por lo que su Padre lo mandó. Y ese es un ejemplo que nosotros en estos tiempos, especialmente en los últimos tiempos en los que estamos, tenemos que seguir. Pero fíjese que nosotros nos atamos mucho a nuestra casa, a nuestras posesiones. Cuando fíjese que lo lindo acá del versículo 20, donde Jesús le dijo al discípulo que le dijo que le permitiera seguirlo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. O sea, tenían sus casas, las guaridas tienen, las zorras tienen sus casas, tienen sus hogares, y las aves del cielo tienen sus nidos, que representan sus casas, sus hogares. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Fíjese que él no estaba afanado a tener un lugar para dormir, un lugar a donde estar, donde permanecer, porque él anduvo de pueblo en pueblo, él anduvo haciendo trabajo misionero, trabajo de evangelista, él anduvo predicando el evangelio, libertando al cautivo y sanando al enfermo. Y realmente ese es el motivo del evangelio, esa es la meta, ese es el gol del evangelio, que andemos hablándole al necesitado, que andemos compartiendo la palabra con el que necesita y con el que no necesita también, porque nosotros necesitamos hablarle para que esas personas vengan y reciban a Jesucristo y tengan la oportunidad de ser salvos. Pero ahí en Mateo 8, 18 al 22, el Señor Jesús nos dejó el ejemplo de que la seriedad, lo serio que es para Él el evangelismo, el seguirlo, el hacer la voluntad de su Padre y hacer el trabajo que Él hizo cuando anduvo en el mundo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 4, un buen soldado de Jesucristo. Eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Queremos ser soldados de Jesucristo, queremos militar en las cosas del Señor y queremos hacer el trabajo que estamos supuestos a hacer cuando estemos aquí en la tierra. No tenemos que esperarnos a ir al cielo. Allá ya no se va a necesitar, allá va a ser todo gozo, paz, alegría, allá no va a haber enfermedad. Y fíjese que así es como tenemos que vivir aquí en la tierra, en gozo, paz y sin enfermedad, que realmente es la intención de Dios, porque por eso fue que el Señor mandó a su único hijo a morir en la cruz, a pagar con los azotes, con sus llagas, por nuestras enfermedades y nuestras dolencias, para que nosotros viviéramos una vida en paz, saludable, bendecida, para que pudiéramos hacer el trabajo de evangelismo, el trabajo de compartir las buenas nuevas con otros. Pero vamos a leer acá en el capítulo 2, versículo 1, un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y en el verso 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En el verso 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Fíjese que no nos tenemos que enredar en los negocios del mundo, en los negocios de la vida, no nos tenemos que encajar en todo eso, porque entonces vamos a ser quitados de la voluntad del Señor, vamos a ser engañados y el enemigo va a hacer que nos enredemos en las cosas del mundo. ¿Para qué? Para distraernos
del hacer el trabajo del Señor, el evangelismo, imitar al Señor Jesús. Ya no vamos a querer imitar al Señor Jesús porque vamos a estar enredados en las cosas del mundo, en los afanes del mundo. Ya ve que la palabra nos habla de las personas que la palabra la recibieron, pero no cayó en tierra firme y esa palabra se fue. ¿Por qué? Por los afanes del mundo. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque esos afanes nos desvían de la voluntad de Dios. Fíjese que ninguno de los que militan en la carrera del Señor se enredan con los negocios del mundo. ¿Por qué? Porque los discípulos producen discípulos y nosotros queremos ser discípulos del Señor y tenemos que producir discípulos. Por eso es que Él aquí nos encarga que seamos soldados de Jesucristo, pero que no nos enredemos en las cosas del mundo. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, que de lo contrario se nos olvida cuál es el propósito de nosotros aquí en la tierra y nos empezamos a desviar y a ir a lo que no tenemos que hacer, a lo que no nos conviene. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Vamos a ir al libro de Lucas. En el libro de Lucas vamos a ir al versículo 14, capítulo 14, versículo 25, 26 y el 33. Vamos a bajar hasta el 33. En el verso 25, lo que cuesta seguir a Cristo es el título de estos versículos que vamos a leer ahorita. Fíjese que sí, cuesta un poquito, pero la gloria del Señor es grande. Cuesta un poquito, pero el final va a ser tremendamente lindo. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos en cuál es nuestra meta, cuál va a ser nuestro final y qué es el propósito para nosotros, para nuestra vida aquí en la tierra, ahorita en estos momentos, cuando estamos en espera del Señor Jesús, que el Señor Jesús venga y arrebate a su iglesia. En el verso 25 dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no pueden ser mis discípulos. Fíjese que aquí, cuando usted lee esto, muchas personas pueden estar pensando ahorita, pero eso es contradictorio porque el Señor Jesús es amor, Dios es amor y Él nos llama para que amemos al prójimo y Él quiere que amemos a nuestro enemigo, no realmente a quienes nos aman, sino a nuestro enemigo. Entonces, esto suena como un poquito contradictorio, yo sé que sí suena así, pero esto no significa que usted odie a su padre, que usted odie, que aborrezca a su hermano, a su familia, a su esposa y aún a sí mismo, sino que esto significa que usted no escuche a su padre, que no escuche a su hermano, que no escuche a su pareja, que no escuche, sino que lo escuche a él, que se concentre a escuchar al Señor y hacer su voluntad. Y fíjese cómo aquí dice él que aborrezca hasta su propia vida. Fíjese que nosotros tenemos que aborrecer nuestra vida pasada, las cosas que hicimos antes de conocer a Jesucristo, todo lo que hacíamos que no era su voluntad. Nosotros nunca, cuando no teníamos a Jesucristo, no andábamos caminando conforme la voluntad de Dios. Nosotros andábamos caminando conforme nuestros deseos, los deseos de nuestra carne. Entonces, esto significa que aborrezcamos nuestra vida, pero nuestra vida sin Él, y que no escuchemos a nuestra vida, que aborrezcamos lo que nosotros queremos hacer y que lo escuchemos a Él, que oigamos su mandato, que oigamos su palabra, que oigamos su deseo y su intención y realmente el deseo del Señor para nuestras vidas aquí sobre la tierra, ahorita en presencia del enemigo, sabiendo que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Nosotros aborrecemos lo del mundo, nosotros no escuchamos a padre, madre, hijo. Cuando le digo no escuchamos, se refiere a que no lo desvíen del propósito de Dios. Por supuesto que a usted le gusta escuchar consejo de su madre y es algo que el Señor Jesús demanda en su palabra, que amemos a nuestro padre, a nuestra madre y que los respetemos y claro, les escuchamos, pero no permitimos que nos desvíen del propósito de Dios para nuestras vidas, que nos desvíen de la voluntad del Señor en nuestras vidas ahorita aquí en el mundo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque el enemigo usa familiares, amigos, hermanos, para desviarnos del propósito de Dios, para desviarnos de la voluntad del Señor.
No hagas lo que ellos dicen o lo que ellos hacen, especialmente si no tienen a Cristo. No podemos imitarlos y no podemos llevarnos por lo que ellos quieran que nosotros hagamos. O sea, tenemos que interpretar lo que el Señor nos está queriendo decir acá, porque si no, sería contradictorio, sería como estar con un Dios que nos pide que aborrezcamos, pero no es eso realmente, sino que no escuches lo que te mandan, sino que escucha al Señor. En el verso 33, vamos a bajar al verso 33, dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tenemos que quitar nuestro corazón de las posesiones, tenemos que quitar nuestro corazón de las cosas que tenemos o de los afanes de la vida, de los afanes de lo que nos hace desviarnos de la voluntad del Señor, renunciar a ese amor a las cosas y concentrarnos a escuchar la voz de Dios. Es muy necesario que escuchemos la voz de Dios. Fíjese que si usted no escucha la voz de Dios, cuando el Señor le está diciendo que haga algo, usted no va a poder escuchar la voz de Dios tampoco cuando el Señor, cuando usted necesite que el Señor le hable. Fíjese que eso fue algo que el Señor me habló a mí una vez, me reveló eso. El Señor me dijo: da tanto a este grupo. Y era una cantidad alta. Y yo recuerdo que yo dije: ¿este es el Señor o soy yo? ¿Es mi carne? ¿Soy yo la que está pensando eso? Nuevamente, la palabra, eran $1,000. Dale $1,000 a este grupo que vino, que lo necesita. Era un grupo que visitó una iglesia. Y cuando yo estaba en el zinc de mi cocina, lavando los trastos, y ¡pum! Yo le dije: Señor, confírmame que eres tú quien me está hablando, quien me está pidiendo esto. El Señor me dijo: si no escuchas cuando yo te hable, tampoco vas a poder escuchar cuando tú necesites que yo te hable. Yo en ese momentito dije: sí, Señor, amén, gloria a Dios, lo voy a hacer. Porque el Señor es fiel, el Señor es grande. Y si Él nos está pidiendo que demos algo, es porque Él sabe que hay necesidad en su reino, en su ministerio. Algo lo van a usar para algo. Entonces el Señor nos habla y además es de bendición para nosotros mismos. Fue algo que no tenía preparado compartir, pero pues el Señor puso en mi corazón decirlo. Entonces, interpretemos las cosas como son. El Señor quiere que renunciemos a las cosas materiales, que renunciemos al amor realmente. No que demos nuestras cosas, no es así. Tenemos que tener nuestra casa, tenemos que tener nuestras cosas para vivir, pero que no tengamos nuestro amor en esas cosas al punto que ya no hagamos lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos, porque fíjese que nos afanamos tanto en las cosas del mundo. Y a ver que el Señor nos dijo en su palabra acá que no nos enredemos en las cosas del mundo, que no nos enredemos. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, porque el Señor tiene un plan y un plan perfecto, y nosotros todos tenemos que trabajar en equipo y tenemos que colaborar. En el capítulo 4 del libro de Mateo, en el versículo 21 dice: pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, el hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad. Mire la bondad del Señor y la misericordia del Señor, y toda dolencia del pueblo, sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Pero mire qué bendición, como acá a Jacobo y Zebedeo y Juan su hermano, ellos dejando al instante, dice la palabra, dejaron al instante la barca y su padre, y le siguieron. Fíjese que en este caso la barca representa su empleo.
representa sus ingresos, su forma de adquirir sus ingresos. Y dice aquí la palabra que estos dos hombres inmediatamente al instante dejaron su barca y dejaron a su padre y se fueron a seguir al Señor Jesús. ¿Y qué dice más adelante? ¿Cuál es el trabajo que el Señor Jesús estaba haciendo? Estaba liberando a los endemoniados, sanando a los enfermos, sanando sus dolencias. Entonces, nosotros, mire, hay algo muy importante que nosotros tenemos que pensar siempre. No se nos tiene que olvidar que no estamos aprendiendo para saber, estamos aprendiendo para hacer. Porque muchas veces, en la mayoría de los casos, este es el problema, que la iglesia está aprendiendo para saber y no está aprendiendo para hacer. Y el Señor nos manda a ser activos, el Señor nos manda a que pongamos nuestras manos sobre todo esto, sobre el evangelio, sobre el evangelismo, no que solamente lo aprendamos. Por eso es que la palabra dice que seamos hacedores. No solamente escuchemos, sino que seamos hacedores. Entonces, téngalo siempre presente. Está aprendiendo para hacer, no para saber, porque si se queda con el conocimiento, de nada sirve. Tenemos que ponerlo en práctica, hacerlo así como el Señor dice. Estoy tratando de ir un poquito rápido, porque a veces el tiempo se pasa. Mi sobrino Otto Moreno me dice, no prepares tanto porque te pasas del tiempo, trata de ir más rápido, trata de no preparar tanto, pero a veces me cuesta un poquito no preparar mucho. En el capítulo 1 de Marcos, en el verso 14, dice, Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Fíjese, Jesucristo predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Yo quiero preguntarle esta mañana a usted, cuando dice acá, el tiempo se ha cumplido, ¿se da usted cuenta que en estos tiempos en los que estamos, el tiempo se ha cumplido? Que Cristo viene pronto. ¿Se da cuenta usted cómo acá se cumple exactamente lo que estamos viendo ahorita? Vemos toda la profecía cumplida, vemos las tinieblas y vemos el reino de luz, el reino del Señor Jesucristo, y vemos cómo los dos reinos están peleando uno contra el otro, y el Señor Jesús necesita que sus discípulos, que sus hijos estén activos y que hagan su voluntad. Este es tiempo de que nos arrepintamos y que nos acordemos que Jesús es nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, tenemos que hacer lo que Él dice que hagamos. Entonces, meditemos en eso. No estamos aprendiendo para saber, estamos aprendiendo para hacer. Y recordemos que el Señor Jesús es nuestro Señor, por lo tanto, hagamos lo que Él dice que hagamos. Se lo voy a leer nuevamente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Vemos que el reino de Dios está más cerca y que el tiempo está muy cerca. Arrepentíos y creed en el evangelio. Si tú nunca has reconocido a Cristo Jesús como tu Señor y como tu Salvador, esta mañana es tu oportunidad. Fíjate lo que la palabra nos está diciendo acá en Marcos 1, capítulo 14 y 15, que nos arrepintamos y que creamos en el evangelio, porque Jesucristo viene pronto. Este es el tiempo para que puedas reservar un lugar en el cielo. Si tú nunca lo has recibido, si no has hecho esta oración, yo te pido que cierres tus ojos y que repitas después de mí. Esta oración es un paso espiritual que te lleva de muerte a vida. Cierra tus ojos y repite después de mí. Señor Jesús, sé que soy pecador. Sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor.
Gracias, Señor, por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Qué bendición, no te vas a arrepentir, es tu mejor decisión. Gracias, ahora ya eres parte de la familia del Señor. Yo te motivo a que sigas viendo este programa, a que busques de una iglesia y que leas tu Biblia. Por favor, ve, mira el programa todos los días y que vayas leyendo los versículos que estamos mencionando para que tú vayas entendiendo el reino de Dios, que vayas aprendiendo del amor de Jesucristo que dio su vida por ti, el amor del Padre que dio a su único Hijo a morir por ti. Gracias por haber estado en sintonía. Será hasta mañana. Muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares. Bendiciones para todos.